que supe de la fotografía cuando vivía en una casa muy modesta en el campo, en medio de un piñal de mi padre, y había una foto en blanco y negro con un hermano montado en un caballito y la hermana poniéndole la mano en el hombro. Esos eran unos hijos fuera del matrimonio de mi padre. Eloína, recuerdo que se llamaba la mamá. Y después quizás el inconsciente empezó a trabajar y ocurrió todo lo que ocurrió. Entre eso que se estudia periodismo, hubo una crisis bastante fuerte en la universidad, un paro de 6 meses, y eso implica que te caes y que te pones a pensar si lo que estás haciendo tiene sentido, en mi caso estudiar, y te empieza a dar a la depresión y la tristeza. Y me acerqué no sé con detalle, a la escuela, al área de fotografía de la Escuela de Fotografía de Telecom. Y allí empecé a estudiar fotografía, conocí a Álvaro y a todo el grupo que conozco ahora, y hice un año apenas. Hice un año porque trabajaba de cartero en el correo, y después iba a la universidad y después iba a clase de fotografía. Y de verdad que aguantar un año fue bastante heroico. Después seguí por mi cuenta. Yo quería ser periodista y el sueño era ir a la universidad y escribir, y en eso soñamos con yo en particular, con ser Truman Capote, Tom Wolfe, Norman Mailer, ¿sabes? Éramos adolescentes y leíamos a esos autores norteamericanos en los periodistas. Después ocurrieron cosas en la universidad y en mi vida, por ejemplo, que una mujer que amaba mucho. Entré en esa crisis de si de verdad yo era o no era periodista. Yo creo que en esencia no soy periodista, yo creo que soy escritor y fotógrafo. Y eso me acorraló, como te decía. Y en esos acorralamientos emotivos y personales, uno quería hablar, o la palabra te la guardas, y lo que haces es oír. Y capaz que el inconsciente empezó a trabajar por una búsqueda de expresión, y esa búsqueda de expresión fue la fotografía. Y yo por ahí en un texto digo algo así como que me hice fotógrafo para colocarme más allá de la ráfaga de palabras, me hice fotógrafo para esconderme detrás de la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así. Y creo que esa fue la razón fundamental de hacerme fotógrafo. La fotografía en ese momento me sirvió como brújula para reorientar y rehacer mi vida. Y entonces no es como yo en el pasado a lo mejor pensaba que la fotografía me había salvado. Ni la fotografía, ni la escritura, ni nada salva a nadie. Se salva a uno mismo, simplemente son brújulas. Yo le tengo mucho agradecimiento a la escuela porque a través de ella yo me hice fotógrafo y expuse y supe la emoción de la gente ver tu trabajo y sabes que es inigualable y que ocurre desde la primera exposición hasta la última que hagas en tu vida, siempre es lo mismo. En mi caso particular lo siento así. Es una cosa inmanente que sentir la energía del otro que está disfrutando de tu trabajo. Y Álvaro me dijo, y agradezco a la escuela porque soy lo que soy gracias a ella. Y Álvaro se sonrió muy inteligentemente y me dijo, no, hubiera sido fotógrafo de tu manera. Entonces a la escuela le agradezco, digamos, el cobijo que me dio, digamos, la calidez que me dio para crecer como fotógrafo, que siento que me lo proporcioné yo. Yo comencé con fotografía directa, con aquella convicción de que la fotografía era el reflejo de lo real, y que había de denunciar esto y lo otro, y la salvación de la humanidad, y toda esa historia, no suena de verdad. Creo que desde hace unos 15 años atrás, ya la fotografía, una fotografía no me interesaba, posiblemente más, 25 años. Comenzó con Providencia, que fue el primer ensayo que trabajé. Comencé a trabajar ensayos. Ya no me interesaba la fotografía suelta, sino el ensayo, narrar. Y no sabía narrar, y creo que ahora tampoco lo sé, pero empecé a estudiar, y creo que sé un poco más que antes. Y esta condición de inmigrante me permitió también realizarme y digamos, surgir de un hueco muy grande, muy hondo, y reconstruir mi trabajo y retomar, por ejemplo, lo que fue analogía anacrónica de la exposición de Bellas Artes de 2011, que yo creo que está dentro de lo que se denomina la fotografía narrativa. En Uruguay aprendí a ser un mejor ser humano, pero ya esa inquietud de hacer lo que hago ahora, ya la he llevado, y lo que hice fue que crecí. Son fotografías directas también, fotografías de lo real,
pero tienen, pero tienen elementos ficcionales. Y justamente en eso consiste la fotografía narrativa. Es lo cotidiano con elementos ficcionales. Creo que en esta etapa me interesa eso, la fotografía narrativa. ¿Y qué es eso? Mis fotografías no son tristes, no, son una fotografía. Son relatos. Es decir, hay una necesidad de narrar. Creo que una de las funciones vitales del ser humano es narrar. La otra es alimentarse y la otra es el sexo. Son las tres principales. Y cuando nos narramos somos humanos. Y en la medida que ampliemos las posibilidades de narrar, en esa medida, digamos, yo creo que crece. Una foto creo que narra menos que varias. Yo tengo una fotografía en mi casa blanco y negro que mide como 2 metros por 1,5 metros. Esa 3 por 1 metro. Fue una exposición en el Maxur que se llama Caribe Sin Mirar, que las 3 fotografías que tenía acá. Es una fotografía hecha en La Habana, de un balcón de una galería que ponía un artista visual colombiano. Y yo me asomé y vi de abajo y había un conjunto de gente mirando hacia una ventana donde había una mujer con un negro, el negro intentaba besarla, era una brasileña y un cubano. Y es una fotografía donde por donde tú la miras hay triángulo, una reorganización parecida a los trabajos de Rochenko por ejemplo, en los años 20. Yo creo que esa es la fotografía que más me impacta y me gusta. Sí, la que más me parece, la más compleja me parece, de todas las fotografías. Yo creo que yo disfruté de la escuela los primeros 10 años. La escuela fue linda en los primeros 10 años. Esos 10 años cerraron con una exposición, una de las más hermosas que yo he visto, que había exposiciones en casi todas las casas de la calle Carabobo y en los bares. Y yo, por ejemplo, seleccioné el texto de Roland Barthes, de Susan Sontag y de John Berger. Yo creo que de ahí en adelante comenzó una etapa que yo no quiero calificarla, pero después fue como medio normal, entre el conflicto y la polémica, y después me convencí que no quería arreglar el mundo, no quería arreglar la escuela, no quería arreglar la universidad, que yo solamente quería arreglarme yo para ver si aportaba un pequeño espacito para que esta humanidad cambiara. Y de ahí en adelante la volví a seguir pasando bien. Eso fue la escuela para mí. No discutí con más nadie, no polemicé con más nadie. Porque desde ese momento inconscientemente, y ahora lo conciencié, el único contra quien tengo que pelear es contra mí mismo, no contra los demás, porque los demás no representan para mí amenaza ni enemigo. Soy yo el primero. Y cuando lo resuelva, viviré en paz con los demás. Intuyo que amenazamos o intuyo que tenemos la posibilidad de derrumbarnos hasta una nueva etapa. Yo creo que la lucha ya cumplió lo que dijo, con sus parámetros, con sus convicciones, que no quiero jugar, simplemente existió. Y en adelante, en manos de los directores, de la nueva gente, puede, digamos, trascender una nueva vida, puede reaparecer, surgir, porque es eso, la vida es eso, surge y desaparece. Y la tristeza y la tragedia, digamos, acude a nosotros cuando creemos que las cosas son eternas. Y entonces nos aferramos a lo material. Hay que soltar para que aparezcan nuevas cosas. Entonces a los jóvenes les digo, yo emotivamente estoy convencido que vamos a vivir una etapa de escuela. Y digo vamos porque sigo tratando de perteneciendo a la escuela. Y me parece que la etapa anterior fue hermosa, valiosa, y me parece que la anterior también y la anterior también. Pero el mejor tiempo que vivimos es el que vivimos ahorita en este momento. Define la escuela en una frase. Yo creo que es el césped que renace en un prado inhóspito para hacer otra cosa distinta.